Bien, entonces, buenos días, saludamos para la grabación. Conductividad en sólidos es entonces el último tema a evaluar que vamos a considerar en esta unidad. Y en particular nos vamos a meter hoy con conductividad en metales. La clase que viene hablaremos de un poquito de semiconductores. Bien, ¿cuál es la idea de la conductividad en metales? Supongamos que tenemos este modelo que vamos a ver. Vamos a empezar con el modelo clásico. Clásico porque vamos a usar la física del siglo XIX. Este modelo es de Drude y Lorentz. Y también se conoce como el modelo, o vamos a considerar a los electrones como un gas de electrones libres. Entonces, para que nos hagamos una idea en nuestro cerebro representativa de qué le está pasando a los electrones ahí adentro, por lo menos esta es la mía, imaginemos que tenemos un conductor, un pedazo de metal, que, por ejemplo, que es parte de un cable que seguirá para un lado o para el otro, bueno, cualquier pedazo de conductor, y ahí adentro tenemos los electrones. Entonces, me imagino que están los electrones ahí sueltos, ahí agarré uno de los electrones que están sueltos, pero tengo un gas de electrones. O sea, imagínense que tengo una caja y un gas ideal. Bueno, acá es lo mismo. Tengo una caja que es el conductor y los electrones tienen la capacidad de moverse libremente, están sueltas esas cargas en el conductor. Bueno, ¿cómo se están moviendo? ¿Cómo se imaginan que se mueve una molécula o un átomo de gas en un gas? Bueno, estará viajando libremente hasta que eventualmente choca, depende cuánto tiempo viaje, pero eventualmente chocará con otro átomo del gas y rebotará, cambiará de dirección, viajará en línea recta hasta que otra vez choca y viajará en línea recta hasta que otra vez choca. ¿Con qué velocidad? Y bueno, irá cambiando su velocidad. Tiene una distribución de velocidades que ustedes vieron en Física 2. O sea, vieron cómo es la distribución de energías cinéticas de la partícula y por lo tanto cómo es la distribución de velocidades de esas partículas, de esos átomos o moléculas en un gas ideal. Y uno, bueno, se supone que ustedes ya vieron y analizaron la estadística de Boltzmann que dice cómo están distribuidas las energías o cómo están distribuidas las velocidades en ese gas ideal. Bueno, acá es lo mismo, salvo que tenemos un sólido. O sea, el electrón se mueve ahí, pero más que chocar contra otros electrones, lo que va a ocurrir acá es que va a chocar mucho más rápido, o sea, en menos tiempo. Se va a mover un poquito y la idea del modelo clásico es que va a chocar contra los iones del sólido, o sea, contra los átomos que están, suponemos que es un cristal, que están aquí espaciados formando el metal. Así que una idea vaga de esto es, imaginemos, el electrón se mueve a una velocidad así, empieza a viajar en línea recta y va chocando contra los iones del material. Bueno, esto es lo que hay en mi cerebro. De cómo sería el movimiento del electrón, bueno, a qué velocidad dentro del metal. Ese es un electrón, imagínense una nube de electrones y todos más o menos moviéndose de la misma manera. Lo que podemos decir es que la velocidad promedio
Ojo con esto que voy a escribir ahora. Ahí estoy tomando el valor medio del vector. Eso me tiene que dar 0, porque en promedio no se mueve ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para arriba, ni para abajo. Pero no es lo mismo que el... Estamos hablando del módulo de la velocidad. Bueno, esto aplicamos lo que saben, lo que vieron de estadística clásica en física 2. Esto es la velocidad promedio que tiene una partícula en un gas ideal. Y esto daba raíz de 3 kT, K la constante de Boltzmann, sobre M. ¿De dónde viene esto? De que la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas. Recuerden que 1/2 de mv cuadrado, o sea, la energía cinética del electrón, que es la partícula que estamos considerando en este caso, es 1/2 de kT por cada grado de libertad. Y acá tengo 3 grados de libertad, que serían las 3 direcciones en las que puede moverse el electrón, así que la energía cinética es 3/2 de kT. Bueno, despejan de ahí la velocidad y obtienen eso que yo escribí ahí al costadito, 3t sobre m. Esa es conocida también como la velocidad térmica, lo voy a poner así, que sería la velocidad debido a la temperatura, por estar a una dada temperatura, la velocidad promedio por estar a una dada temperatura de las partículas de un gas. Bien. Así que les voy a pedir que saquen su calculadora y me den cuánto da ese número a 300 Kelvin. Bien, si pongo la temperatura 300 Kelvin, esto me va a dar la constante de Boltzmann era 1,38 por 10 a la 23 Joule por Kelvin, perdón, 10 a la menos 23 Joule por Kelvin. Bueno, estamos a temperatura ambiente, más o menos 300 Kelvin. Y la masa del electrón, pongámosla en kilos, era 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. El kilo se me va con el kilo de Joule, me quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado y al tomar la raíz me quedan metros por segundo, eso está bien. Eso me da... Bueno, bien, gracias Federico. 117.000 más o menos metros por segundo. Bien, a esa velocidad entonces, en promedio, se está moviendo el electrón en el metal. Bueno, y recuerden, en este modelo choca contra los iones de la red cristalina. ¿Sí? Estamos asumiendo que el metal es un cristal. O sea, están todos los átomos ordenaditos. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en chocar? Bueno, tenemos la velocidad y podemos estimar esta cantidad, que la vamos a llamar el valor medio de la distancia recorrida. A veces lo van a ver con la letra lambda, no confundir lambda con lambda.
lambda le pusimos a la longitud de onda, y acá lambda está representando el camino libre medio. Este medio es promedio. Y lo que vamos a decir es que esto es del orden de, en este modelo clásico, es del orden de A. Bueno, esto lo voy a poner aparte. Que es lo que definimos la clase pasada, nuestro parámetro de red. ¿Por qué aproximadamente? Porque dependerá de la estructura cristalina. Y por ahí, en algún caso, no choca. Bueno, habrá que hacer una estadística un poco más cuidadosa, pero nos va a dar del orden de A. Más o menos andará por ahí. Entonces, el tiempo promedio entre colisiones, que lo vamos a llamar tau, es decir, ¿cuánto tiempo viaja el electrón sin chocar? Eso va a ser simplemente el camino libre medio dividido la velocidad media. Bien, entonces ustedes pueden calcular ahí, se los dejo como tarea, van a ver que les da tiempos muy chiquititos, el tiempo promedio que viaja el electrón sin chocar, hasta que obviamente choca con un ion y cambia de dirección, y también eventualmente del módulo de la velocidad. Bien, esto que hicimos acá es sin campo eléctrico. O sea, no aplicamos ningún campo eléctrico sobre el conductor. ¿Qué pasa ahora, o qué idea tenemos en el cerebro, yo por lo menos, cuando aplicamos un campo eléctrico sobre el conductor? Bueno, vamos a tener esencialmente el mismo conductor, el mismo electrón, revoloteando ahí adentro, pero ahora supongamos que le aplico un campo, bueno, en alguna dirección, ya que el cable lo tenemos, imaginamos que es un cable y lo tenemos en esa dirección, apliquémosle el campo en esa dirección, por ejemplo, así. Y supongamos que esa sea la dirección X. Voy a tener, obviamente, una corriente que la podemos escribir como densidad de corriente, o sea, carga por unidad de área por unidad de tiempo, en la misma dirección que el campo. Pero bueno, los electrones, como tienen carga negativa, se van a mover en la otra dirección. ¿Cómo nos imaginamos mentalmente, en forma clásica, la trayectoria del electrón cuando le aplico el campo eléctrico? Bueno, fíjense que las velocidades son enormes, estas que habíamos calculado acá, del orden de 100.000 metros por segundo. No llegan a ser velocidades relativistas, pero son velocidades grandes. Y entonces el electrón, en el tiempito que está viajando libremente, el campo eléctrico le va a cambiar muy poquito la velocidad. Obviamente lo va a acelerar en la dirección opuesta al campo, pero le va a cambiar muy poquito la velocidad. Entonces vamos a tener más o menos lo mismo que teníamos antes. Pero ahora, en promedio, el electrón empieza a desplazarse, porque el campo lo va empujando de a poquito, empieza a desplazarse en la dirección opuesta al campo. Entonces empezamos más o menos por acá y ahora estamos por acá. Es decir, aparece una velocidad promedio del electrón en la dirección opuesta al campo que vamos a llamar la velocidad de arrastre.
Entonces, si tomamos nuestro promedio que tomamos antes, ahora ya no nos da 0, nos da la velocidad de arrastre, que la vamos a escribir en nuestro sistema de coordenadas como la velocidad de arrastre en la dirección opuesta al campo, o sea, opuesta al versor X. Por otro lado, si tomamos el promedio del vector del módulo del vector velocidad, o sea, el valor medio de B, sin una flechita, el módulo, bueno, esencialmente no nos va a cambiar, porque la componente de velocidad que le agrega el campo es muy bajita comparada con B. O sea, lo que estamos diciendo es que B sub A, que es el módulo de B sub A, es mucho menor que B, el promedio. Así que esencialmente no cambió nada y el electrón en promedio se sigue moviendo con una velocidad alta, o sea, entre choque y choque, y no cambió. Esencialmente es 3kB por T sobre M. Y por lo tanto, los iones siguen separados a la misma distancia, no me cambia L y no me cambia tau. A menos que uno meta brutos campos eléctricos ahí adentro, de manera que cambie muchísimo la velocidad en los tiempos cortos entre colisiones, para cosas razonables. Esto es muy chiquito, el cambio en la velocidad, por lo tanto el camino libre medio y el tiempo promedio entre colisiones siguen siendo los mismos. Bien, hasta acá, esta idea mental de la conductividad, que supongo que varios deben tener en la cabeza. ¿Está bien? ¿La vieron en Física 3? ¿Está bien? ¿O hay alguna duda? Profe, cuando el campo eléctrico que nosotros aplicamos, o sea, ¿no nos vamos a meter con campos grandes donde tengamos que calcular la velocidad de arrastre o cómo la calcularíamos? La velocidad de arrastre la vamos a poder calcular, pero es chiquita, pero la vamos a poder calcular. Pero no nos vamos a meter con campos grandes. O sea, nunca la velocidad de arrastre va a ser algo que se pueda llegar a comparar con la velocidad térmica. La velocidad térmica va a ser siempre muchísimo mayor que la velocidad de arrastre. Sí, esta velocidad, la de arrastre, con la que se va desplazando el electrón desde una posición en promedio a otra posición, es muy lenta. La pregunta es, ¿por qué si yo pongo un cable desde el enchufe hasta la máquina de cortar pasto de, qué sé yo, 20 metros, arranca enseguida y los electrones no tardan, no sé, 20 segundos en llegar desde el enchufe hasta la máquina de cortar pasto? Y yo supongo que será porque ahí no consideramos un solo electrón, pero está lleno de eso, digamos. Bien, todo el conductor está lleno de electrones y no es que yo uso el electrón que sale del enchufe. Todo se va moviendo. De hecho, bueno, tenemos corriente alterna, así que toda esa nube de electrones está yendo y viniendo. ¿Sí? Pero no es el mismo el que salió del enchufe que el que está entrando a la máquina de cortar pasto. Eso se va, si tuviéramos corriente continua, ese promedio de electrones, ese gas de electrones se estaría moviendo a una velocidad muy lenta. ¿Sí? Pero lo que entra por un lado sale por el otro. Así que no hay tiempos de demora entre que acciono el campo eléctrico, o sea que aprieto el botón y empieza a circular la corriente. Bien. Ahora vamos a hacer un repaso de la ley de Ohm. En la versión, voy a poner repaso. Bien, entonces dejamos pendiente lo del modelo clásico, tenemos nuestra idea mental, ahora quiero repasar la ley de Ohm y después seguimos con
el modelo de Drude de Lorentz para llegar a nuestra conductividad. Bueno, ¿cómo es la ley de Ohm? Tengo un pedazo de material, supongamos un conductor cilíndrico. Le aplico una diferencia de potencial entre sus caras. El conductor tiene una cierta resistencia R y va a circular una corriente acá I. Y sabemos que delta B es I por R. Esta es la ley de Ohm. Entonces vamos a escribirla de una manera que no sea dependiente de la geometría del conductor. Está claro que si el conductor es más largo, tengo más resistencia. Si el conductor tiene una sección mayor, tengo menos resistencia. Entonces, vamos a escribirlo, lo que queremos es tenerlo como una propiedad intrínseca del material. Después, dada la geometría, obtenemos la resistencia para esa geometría particular. Pero nos interesa la dependencia microscópica de esta ley con el material. Entonces, simplemente, bueno, esto también ya lo vieron en Física 3. En lugar de usar la resistencia, usamos esta propiedad intrínseca del material, que es la resistividad, o vinculada a las características microscópicas esenciales del material. En lugar de la resistencia, la resistividad estaba vinculada a la resistencia por esta relación. O sea, cuanto más largo, más resistencia. Cuanto mayor sección, menos resistencia. Esta era la expresión de la resistividad, de la resistencia en función de la resistividad. Bien, y si pasamos el L dividiendo, lo que tenemos es delta B sobre L igual a I sobre A por ρ. Y delta B sobre L no es otra cosa que el campo eléctrico en el conductor. Es la diferencia de potencial entre los extremos dividido el largo del conductor. Eso me da un campo constante dentro del conductor, que es E. Y la corriente por unidad de área es lo que llamamos J. Bueno, o el módulo de J. Así que tenemos esta expresión equivalente a la ley de Ohm, E J por ρ, y si paso el ρ dividiendo, me queda esta expresión, o sea, J igual a sigma por E, donde sigma que simplemente lo definimos como 1 sobre ρ, es lo que se llama la conductividad. Bueno, la propiedad vinculada con la resistividad de esa manera naturalmente definible. Bueno, esta es la versión microscópica de la ley de Ohm. La ley de Ohm era esta y la reescribimos de esta manera que está ahí abajo, y ahí no depende de la geometría. No depende si agarré un pedazo de material más grande o de otra forma. Bien, entonces esto lo tenemos en mente. Lo que queremos es tener ahora un modelo de sigma. ¿De qué depende? Tengo un metal, tengo otro metal.
¿Qué cosas entran en juego para definir la conductividad del material? Bueno, está claro que es una buena definición, ¿no? Conductividad es, aplico un campo eléctrico, si tiene más conductividad, se va a producir más densidad de corriente en el material. Es proporcional la densidad de corriente al campo eléctrico y esa constante proporcionalidad de cada material es lo que llamamos la conductividad. Bien, entonces, vamos al modelo clásico de Drude y Lorentz. Entonces, por un lado tenemos la densidad de corriente, es la densidad de carga por la velocidad de arrastre. Esto, bueno, lo podemos demostrar, es muy cortito, pero recuerden que es lo mismo que hicimos con, a ver, lo voy a escribir acá abajo, equivalente a lo que hicimos en óptica con la intensidad, que era la densidad de energía, que ya no me acuerdo con qué letra la habíamos etiquetado, pero voy a poner U, o sea, energía por unidad de volumen, por la velocidad de la luz. Entonces, esta es la velocidad con la que se mueve lo que esté considerando. Esta es la densidad de lo que esté considerando. Arriba, densidad de carga, abajo, densidad de energía. Y lo otro es el flujo de la cantidad que esté considerando. O sea, arriba, carga por unidad de área por unidad de tiempo, y abajo, energía por unidad de área por unidad de tiempo. Y lo mismo vale si estoy con fluidos y hago masa por unidad de volumen, la velocidad con la que se mueve la masa, y lo que voy a obtener cuando haga el producto es el flujo de masa. Bueno, todo funciona igual porque estamos considerando un movimiento continuo de algún tipo de fluido. En este caso, densidad de carga. En el caso de óptica, densidad de energía. Bueno, esto etcétera. Para cualquier cosa en física es lo mismo. Bueno, ¿cómo hicimos la demostración? Recuerden, agarramos un elementito de volumen, un delta B, que tiene un área, que feo que salió esto. Bien, tengo un área delta, supongamos que esto esté viajando en esta dirección, que así tengo una velocidad. Bueno, dibujé al revés que en el dibujo anterior, no importa. Y esto lo llamamos delta X. Bueno, y acá adentro tengo los electrones que ahora están viajando para la derecha. O sea, simplemente aplicamos el campo en la otra dirección, pero no importa, quiero obtener la relación esa que acabamos de escribir. Bueno, ¿qué es la densidad de corriente? Bueno, no es otra cosa que la cantidad de carga, vamos a llamar delta Q, que hay ahí adentro, dividido el tiempo que tarda esa carga en atravesar esa superficie de área delta A. Que la densidad de corriente es delta Q sobre delta T sobre delta A. Delta T, el tiempo que tarda todo lo que está en ese volumen en atravesar la superficie de área delta A. Bueno, si multiplico y divido por delta X, bueno, simplemente multipliqué y dividía por delta X, esto es el tiempo que tarda todo ese elemento, todas las cosas que haya en ese elemento de volumen, que se mueven a velocidad v sub a, en atravesar el área delta A, eso no es otra cosa que v sub a. V sub a, no sé por qué le puse mayúscula acá. Bien, y delta A
por delta X no es otra cosa que el delta B. Así que fíjense que tengo que la densidad corriente, J, bueno, su módulo, es delta Q sobre delta B, esa es la densidad de carga, por la velocidad de arrastre. Bien, o sea, esto que tenemos acá. Bueno, lo habíamos hecho para óptica, lo repasamos, lo acabamos de repasar. Entonces, por un lado tengo eso, que es la densidad de carga, entonces, sigo acá abajo. Bueno, J va a ser entonces, ¿cuántos electrones, número de electrones que tenga por unidad de volumen? Voy a poner con mayúsculas. El número de electrones por unidad de volumen por la carga del electrón. Bueno, es el momento cuando el lápiz empieza a dejar de funcionar. Bien, eso es la densidad de carga. ¿Cuántos electrones tengo por unidad de volumen? Por la carga de cada electrón. Eso multiplicado por la velocidad de arrastre. Eso es la densidad de corriente. Como la carga del electrón es menos E, entonces la densidad de corriente y la velocidad de arrastre van a ir en direcciones opuestas. Número de electrones por unidad de volumen por la carga del electrón, que es menos E, por la velocidad de arrastre. Bien, así que tenemos, por un lado, esto, J, la densidad de corriente, es menos N por E por BA. Y voy a llamar N chiquitita al número de electrones por unidad de volumen, o sea, a la densidad de electrones. Bien, es el nombre que le ponemos. Bueno, cuando en mi notación vean el N chiquitita, es electrones por unidad de volumen. Bueno, por otro lado, vamos a plantear la ley de Newton para ver qué le pasa al electrón cuando le aplicamos el campo eléctrico. Bien, o sea, por el lado izquierdo tenemos cómo expresar la densidad de corriente. Lado izquierdo, hago una línea divisoria, es cómo expresar la densidad de corriente en función de la velocidad de arrastre. Ahora, por otro lado, quiero plantear en la ecuación de la derecha la ley de Newton aplicada a este caso particular. Bueno, este o este, porque es el mismo, ¿sí? Esencialmente, bueno, perdón, este porque tengo el campo eléctrico aplicado. Entonces, ¿cuál es la fuerza sobre el electrón? La carga menos E por el campo eléctrico. Y eso es masa por aceleración. Y ahora vamos a asumir esto que dijimos, de que debido a los choques, el electrón no se acelera infinitamente, sino lo que tendríamos es un superconductor. O sea, si yo le aplico un campo eléctrico y el electrón se acelera infinitamente sin chocar nunca, lo que tengo es un superconductor.
Bueno, no ocurre tal cosa, sino que está chocando, entonces la imaginación clásica es que está chocando contra los iones. Si choca contra los iones, bueno, se acelera un tiempito, pero vuelve a chocar. Y después se frena porque chocó o cambia de dirección. En promedio decimos que se frena. Y si estoy considerando la dirección del campo eléctrico. Y lo vuelvo a acelerar otro tiempito y vuelve a chocar, y lo vuelvo a acelerar y vuelve a chocar, y lo vuelvo a acelerar y vuelve a chocar. Ese proceso se repite indefinidamente mientras tenga campo aplicado, y lo que hacemos es transferir esa energía que le estamos dando al electrón con el campo eléctrico, la transferimos en el choque al ion. Bueno, los iones empiezan a vibrar cada vez más rápido o con mayor amplitud, y lo que tenemos es que aumentó la temperatura del conductor. Tenemos el efecto Joule, que se calienta el conductor cuando le aplicamos un campo eléctrico y los electrones empiezan a circular. Bueno, pero a lo que queremos ir ahora es que nuestra suposición es que la velocidad de arrastre es una buena suposición. Es aproximadamente la aceleración por el tau, o sea, el tiempo en promedio hasta que vuelve a chocar. O sea, lo acelero, estaba en velocidad promedio 0. Lo acelero y la velocidad promedio alcanza la velocidad de arrastre, el vector, ¿no? Estamos hablando. Y choca y vuelve en promedio a velocidad 0. Y lo vuelvo a acelerar por un tiempo promedio tau hasta que promedio vuelve a chocar y la velocidad en promedio vuelve a 0. ¿Sí? Todo esto que tengo escrito ahí en esa suposición son los promedios. Esto es debido a los choques. A los choques, no entre electrones y electrones, sino los choques con los iones. Bien, entonces, así que lo que tenemos, si reemplazo la aceleración por eso que acabamos de escribir, nos queda que la fuerza es la masa por la velocidad de arrastre sobre el tau. Así que podemos despejar la velocidad de arrastre y escribirla como menos E por tau, que lo paso multiplicando, sobre. Bien, y ahora entonces simplemente juntamos estos dos pedazos. Juntamos 1 con 2, donde dice velocidad de arrastre, donde dice velocidad de arrastre ponemos, muy bien, donde dice velocidad de arrastre en la 1 ponemos la expresión que obtuvimos recién en 2 y nos queda que J es menos N por E por la velocidad de arrastre, y la velocidad de arrastre es menos N tau. Ese tau salió una psi. Bueno, tau por E sobre M. Bueno, así que esto me queda J igual a N, los menos se me van, E cuadrado por tau sobre M por E. Y fíjense qué maravilla. Lo que tenemos es que acabamos de demostrar la ley de Ohm en su versión microscópica. Y de chapa tenemos que esto que está acá es la conductividad. Bueno, fíjense cómo obtenemos una expresión de una propiedad del material a partir de sus
características microscópicas, es decir, cuál es la carga del electrón, cuál es la masa del electrón, cuántos electrones tengo por unidad de volumen, que eso es el n, y el tiempo promedio entre colisiones del electrón, hasta que choca con los iones de la red. Recuerden, esto lo podemos expresar. Recuerden que el tau era el valor medio de L sobre la velocidad térmica. Y la velocidad térmica es proporcional a la raíz de la temperatura. Así que esto es proporcional a 1 sobre la raíz de t. Ahora sí. Según el modelo clásico. Pero esto falla. Particularmente a bajas temperaturas. A medida que voy disminuyendo la temperatura, la conductividad no aumenta de esta manera. Así que está claro que este modelo tenía algún tipo de problema. Recuerden, bueno, el L y la velocidad térmica ya los vimos. L es el parámetro de red y la velocidad térmica es raíz de 3kt sobre L. Bien. O sea que no hay, digamos, una conductividad infinita, no puede haber eso, hay como un límite. No bajaba de esa manera. Sí hay materiales superconductores, sí. En ciertos rangos de temperatura y hasta cierto punto. Pero está claro que no puedo tener velocidades infinitas. En algún momento me tengo que meter con la relatividad, pero tampoco puedo acelerar los electrones hasta que lleguen a la velocidad de la luz, porque van a tener colisiones con otras cosas que hay ahí dentro del material. Pero en ciertos rangos de velocidades uno puede tener, de hecho los hay, tiene materiales superconductores. Es decir, que los electrones se mueven sin pérdida de energía. Bueno, pero en este modelo clásico, que es la idea que estamos transmitiendo, eso no lo tengo de entrada porque yo estoy asumiendo esto. O sea, yo estoy asumiendo que existe el efecto Joule, que los electrones están chocando contra los iones y lo que estamos modelando es eso que nos imaginamos en la cabeza. Entonces, en eso que nos imaginamos no hay superconductividad. Acá, por ahí entiendo la pregunta va por ese lado, si bajo suficientemente la temperatura, en este modelo no tendría ningún problema con los choques, ¿no? La conductividad tendería a infinito, pero bueno, está claro que eso no puede ser. No en esta suposición, y de hecho, cuando uno hace los experimentos, no cambia de esa manera la conductividad con la temperatura. Bueno, pero tenemos un modelo, y que explica en algún rango de temperaturas muy bien, o respetablemente bien, la conductividad. Recuerden, voy a destacar algunos detalles. En un conductor, estamos pensando que tenemos un gas de electrones. Esto no depende de T. Bien. No depende de la temperatura. Tenemos electrones que están sueltos en el metal, eso cambia la temperatura. El número de electrones que tengo sueltos en el metal esencialmente no cambia con la temperatura. El que sí cambia con la temperatura es tau, que es lo que acabamos de escribir. Este tau sí depende de T y
obviamente, intuitivamente, disminuye. Disminuye con T, eso sí es intuitivo, que está bien que lo que nos está dando esa disminución, no la forma en la que baja, pero sí que baja, eso es razonable. Porque en la medida que tengo más temperatura, se mueven más los iones o vibran más los iones de la red y más probabilidad de choque hay, y los electrones se mueven más rápido, y si los electrones se mueven más rápido, el tiempo entre colisiones es menor. Así que esto, recuerden, era L sobre la velocidad térmica, el tau. Esto era del orden de A y la velocidad térmica era la raíz de 3K T sobre N. Bien, entonces hasta ahí tenemos el modelo clásico. Vamos con el modelo cuántico. Consulta, esto lo vieron en Física 3, ¿no? Es hasta ahí, hasta lo que acabamos de decir. ¿O no? Creo que no, o no recuerdo haberlo visto. Necesito certezas. Que acusen al docente. Creo que lo vimos, pero no nos lo toman con la temperatura, me parece. O sea, Okay. como un comentario así, como... Yo sé que en algunos años y algunos módulos a veces lo dan y a veces no lo dan. No, nos dieron, digamos, como la idea intuitiva, pero verlo así como, o sea, de dónde viene y la demostración no. Ok. Lo último de Tau no, pero lo anterior sí. Bueno, perfecto. Gracias a todos por los aportes. Bueno, ¿qué vamos a cambiar en el modelo cuántico? Vamos a hacer la chanchada que solemos hacer en estas cosas de emparchar un poco lo que nuestra visión clásica con algunos parches cuánticos. ¿Cuál va a ser el parche cuántico que vamos a poner? Decimos lo siguiente, dejamos todo igual, salvo dos cosas. Bueno, una cosa que lleva internamente dos. Vamos a cambiar la forma en que estimamos el tiempo promedio entre colisiones. El tau vamos a seguir diciendo, bueno, obviamente, el tiempo promedio entre colisiones es el camino promedio recorrido entre colisiones, que llamamos el camino libre medio, dividido la velocidad promedio. Esto no cambia, pero sí cambia cómo lo estimamos. Vamos a decir que el camino libre medio es mucho mayor que A y que la velocidad promedio es una velocidad que vamos a llamar velocidad de Fermi. Bien, lo de arriba, el camino libre medio, la idea de fondo está en lo siguiente. El electrón ahora no lo describimos como una partícula con la ecuación de Schrödinger, sino que tiene un comportamiento ondulatorio. Y ocurre que supongamos que uno tuviera un cristal perfecto, o sea, todos los átomos ordenaditos y alineados, y además que están quietos. O sea, temperatura cero. Bueno, si eso ocurre, el electrón se puede mover libremente en el cristal que está a temperatura cero. Y eso nos daría un comportamiento de un superconductor. Sale eso de la ecuación de Schrödinger. Si uno resuelve la ecuación de Schrödinger, los pozos que vimos el otro día en la simulación, para un conjunto infinito de pozos, un arreglo periódico de pozos, y eso es un arreglo de átomos que están quietos, entonces uno obtiene como solución que el electrón se mueve libremente por ahí. Es decir, hay energías del electrón que enganchan funciones de onda
que hacen que ese potencial parezca inexistente, por decirlo de alguna manera. Como que la longitud de onda engancha bien con la periodicidad del potencial, por decirlo brutamente. Bueno, el asunto es que si los iones empiezan a vibrar, o sea, estoy a una temperatura ambiente, bueno, ya no es cierto que tengo un potencial periódico, porque un potencial que está bailando ya no es periódico, se está moviendo, pero aún así el camino libre medio es mucho mayor que el parámetro de red. Bueno, eso ocurre, no nos vamos a meter con esa cuenta, pero va a depender de dos cosas. El camino libre medio va a estar determinado por los choques con dos cosas. Las imperfecciones de la red y las imperfecciones de la red hay muchas opciones. Uno puede tener, qué sé yo, vacancias, átomos intersticiales de otro elemento, puede tener dislocaciones. Bueno, hay montones de defectos en redes cristalinas, que no los vamos a ver en la materia, pero esas imperfecciones hacen que el potencial deje de ser periódico y en esos lugares hay probabilidad de que el electrón se refleje, o sea, choque, que no se mueva libremente. Y lo otro son las oscilaciones de la red. Algo que con lo que tampoco nos vamos a meter, pero simplemente que sepan que estas dos cosas afectan el camino libre medio del electrón en este potencial que a priori era periódico. Pero bueno, no es periódico en la vida real. Hay imperfecciones en la red y hay oscilaciones de la red cuando está a cierta temperatura. Bueno, está determinado por eso, pero lo que es importante que quiero destacar es que este camino libre medio es mucho mayor que A. Después vamos a tener ejercicios en la guía donde vamos a calcular este camino libre medio y a partir de datos experimentales de la conductividad y vamos a ver que efectivamente es mucho mayor que A. Y lo otro es la velocidad de Fermi, y para hablar de la velocidad de Fermi tengo que hablarles de estadística cuántica y acá sí vamos a tenernos que hacer un intervalo un poco largo. Velocidad de Fermi. Profe, una cosita. Sí, ¿El A era el parámetro ese el del cubo elemental que veíamos, el que vimos en la clase anterior? exactamente, sí. Joya, joya. Que es más o menos en promedio la distancia en la que están separados los iones. Aproximadamente, ¿no? Depende obviamente de la estructura cristalina. Pero más o menos andar en ese orden. Bueno, esto lo vamos a llamar velocidad de Fermi. Es la velocidad de una partícula que tiene energía cinética igual a la energía de Fermi. Bueno, no estoy diciendo nada porque tampoco definimos energía de Fermi. Por eso voy a tener que gastar un tiempo ahora para esto. Bien, ¿cómo es esto? Bueno, la relación entre la velocidad de Fermi y la energía de Fermi, de la que no conocemos ninguna de las dos, es esta que está acá, un medio de m por la velocidad de Fermi al cuadrado, que es la expresión clásica de la energía cinética, es la energía de Fermi. Bien. Y lo interesante, ahora vamos a meternos un poquito con esto, es que PF no cambia con la temperatura. Entonces,
nos vamos por un momento. Vamos a hacer un apartado. Y vamos a ver lo más brevemente posible algunas cuestiones de estadística. Porque recuerden, la velocidad térmica sale de la estadística de Boltzmann, que vieron en física 2, o que no vieron en física 2, y la velocidad de Fermi sale de hacer estadística con partículas cuánticas. Entonces, tenemos que ver dónde está la diferencia. Hacer estadística es contar. No es otra cosa que contar. Es cuántos casos favorables tengo sobre dividido el total de casos. Y eso me da el porcentaje o la probabilidad de que eso ocurra. Casos que me interesan dividido el total. Eso es todo lo que es estadística. Pero hay que saber contar. Y saber contar es complicado cuando uno tiene muchas partículas y muchos cajones donde ponerlas. Entonces vamos a hacer un repaso hiper breve de estadística. Pero recuerden, nuestro objetivo es simplemente, no nos interesa otra cosa que la energía de Fermi para tener la velocidad de Fermi. Así como uno tenía clásicamente, voy para arriba, acá la velocidad térmica, donde lo había escrito, acá, la velocidad térmica para un gas ideal era 1/2 de mv cuadrado, ahí está recuadrado en naranja, era 3 medios de kT. Eso vale para un gas ideal clásico que responde a la estadística de Boltzmann. Bueno, entonces, apartado de estadística. Y volvemos dentro de media hora a la conductividad, más o menos. Bueno, ¿dónde está el tema de por qué se cuentan distintos los electrones que los átomos en un gas ideal? Y la razón es por esta cuestión. Porque los electrones son partículas idénticas. Esto es muy loco. A ver, dos átomos también son idénticos, pero los tenemos bastante separados espacialmente. En cambio, los electrones dentro de un metal están muy juntitos. Ustedes vieron que en las simulaciones que hicimos que las funciones de onda se superponen. En cambio, las funciones de onda para un átomo están mucho más localizadas y la función de onda de un átomo y la función de onda de otro átomo no se me superponen. Pero las funciones de onda de los electrones dentro de un metal, en ese gas, están muy extendidas y se me mezclan. Y no puedo distinguir un electrón de otro electrón. No hay manera de hacer una marca, no le puedo hacer una pintita a un electrón. Entonces, imagínense que tengo dos monedas indistinguibles. Idénticas son indistinguibles. A veces lo van a ver puesto como indistinguible. Entonces, imagínense, si pueden, porque es muy difícil de imaginar, dos monedas indistinguibles. Y yo tiro los dados. O sea, perdón, tiro las monedas. Serían las cosas que estoy evaluando. En este caso tengo un sistema de dos estados posibles. O sale cara, la tiro y cae al piso, o sale cara o sale seca. Así que, clásicamente, después voy a completar este cuadro, puedo tener, los resultados posibles son cara una, cara a la otra, cara a la primera, seca a la segunda, seca a la primera, cara a la segunda, o las dos, seca. Entonces, de acuerdo a mi estadística clásica,
Según la estadística clásica, la probabilidad, ahí dice estadística clásica, la probabilidad es un cuarto, o sea, tengo un caso, esto es contar, que salgan las dos caras es un caso de 4 casos posibles, que salga la primera cara y la segunda seca es un caso de 4 posibles, que salga la primera seca y la segunda cara es un caso de 4 posibles, y que salgan las dos secas es un caso de 4 posibles. Por lo tanto, si uno apuesta, si tiro 2 monedas, que salga una cara y otra seca, voy a tener el doble de probabilidades de ganar que si uno apostó porque las dos van a salir caras, las dos van a salir secas. Bueno, pero esto, fíjense que estamos haciendo que pues, en nuestra cuenta estamos asumiendo que las partículas son distinguibles. O sea, estamos diciendo este caso y este caso son distintos. Yo los puedo distinguir. Pero si son monedas cuánticas, o sea, si son indistinguibles, yo no puedo distinguir esos dos estados que digo que son distintos. Y si no los puedo distinguir, es porque no lo son, no es una incapacidad mía, no se pueden distinguir. Entonces son el mismo estado, cuánticamente. Entonces se cuenta distinto. Bueno, ahora vamos a ver cómo que se cuenta distinto es que esos dos casos son el mismo caso. Y por lo tanto, cuánticamente tendría, por ejemplo, un tercio, un tercio, un tercio de probabilidad, porque los dos casos del medio son el mismo caso. Entonces, una de las variantes que vamos a tener cuánticamente es que no puedo distinguir estos dos casos. Y voy a tener un tercio, un tercio, un tercio. Y estas son indistinguibles. Bueno, lo voy a poner así. Bueno, ustedes van a escuchar de fondo la voz de mi esposa que está dando clase de 4º grado y una mola del vecino que está cortando cerámico. Espero que puedan filtrar todos esos ruidos. Bueno, son estos problemas de la virtualidad. Bueno, indistinguibles. Después voy a poner acá otro caso, y esto vale para estadística cuántica. Bueno, en un ratito vamos a completar esta tabla. Cuánticamente nos va a aparecer otra posibilidad. Bueno, y esto se los quiero comentar porque es realmente sale de la ecuación de Schrödinger y es una picardía no aprovecharlo para que a ustedes les quede el concepto. Entonces, supongamos que quiero escribir la ecuación de Schrödinger para dos partículas idénticas que no interactúan. Entonces, supongamos que los electrones no interactúan entre sí, cosa que no es cierto, pero vamos a simplificarlo a ese nivel. Y yo busco la función de onda total que describa a los dos electrones. Entonces, ¿cómo va a ser mi ecuación de Schrödinger? Va a ser la energía cinética de la partícula 1, que es menos
h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano, y le voy a poner un 1, es decir, para que sepamos qué es el laplaciano que actúa sobre las coordenadas de la partícula 1, de la función de onda total, que va a depender de R1 y R2, o sea, de las coordenadas de la partícula 1 y la coordenada de la partícula 2. Bueno, esa es la energía cinética de la partícula 1. O sea, el gradiente opera sobre R1, ¿sí? O sea, la derivada con respecto a X1 dos veces. Y lo mismo con la energía cinética de la partícula 2, la vamos a construir, como hicimos con la ecuación de Schrödinger, de esta forma. Bueno, obviamente esto depende del tiempo, no lo escribí, pero las funciones de onda esta dependen del tiempo. La novedad es que dependen de R1 y R2, no solo de la coordenada de una partícula. Bueno, más el potencial actuando sobre la coordenada de la partícula 1 por la función de onda total, más el potencial actuando sobre la partícula que está en la posición R2 por el psi total. Fíjense que no pongo acá un potencial de interacción entre R1 y R2, o sea que dependa de la diferencia R1 y R2, que ahí sí se complicaría mucho el asunto, o sea, no interactúan estas dos partículas entre sí. Solo están bajo la influencia de una fuerza externa, dada por este potencial. Bueno, y esto es igual a I a la energía total, que es I H barra por la derivada con respecto al tiempo de psi total. Bueno, que depende de R1, de R2 y de T, ¿no? No lo escribí las últimas veces, pero depende del R1, R2 y T. Bueno, fíjense que esto es totalmente agrupable y si asumimos esto, lo pueden comprobar fácilmente. Lo voy a escribir así, psi sub alfa de R1, psi sub beta de R2 por E a la menos I E1 más E2 es la energía total sobre H barra por T. Fíjense que como la exponencial compleja, esta que depende del tiempo, es separable, así que la puedo escribir como el producto de cada una. Bien, esta función de onda es solución. Bueno, se puede comprobar. Alfa y beta, supongamos que estamos, qué sé yo, con el átomo de hidrógeno, pero puede ser otro problema el que ustedes quieran, es bueno, son un conjunto cualquiera de números cuánticos. Bien, entonces uno puede comprobar fácilmente, la ecuación me queda separable en R1 y en R2. Fíjense que los operadores y los potenciales actúan distintos sobre R1 y R2. Es inmediato que las dos son soluciones. Y si me quedo solo con la parte espacial, el psi total, ahora dejo de lado el tiempo, R1 y R2 como el producto de las partes espaciales, psi sub alfa y psi sub beta. Bueno,
Esto anda bien, es solución. Esto también anda bien, es solución. Todo perfecto, pero hay un problema. El problema es que estamos etiquetando R1 y R2. O sea, le pongo la etiqueta a la partícula 1 y le pongo la etiqueta a la partícula 2. Y todo lo que dije lo hice con las etiquetas. Y dijimos que no puedo distinguir las partículas. Y eso es, no le puedo poner etiquetas. Entonces, bueno, el truco matemático para aprovechar esto que acabamos de hacer, algo que tiene etiquetas y yo no quiero que tenga etiquetas, es el mismo truco que hacen los matemáticos cuando demuestran, qué sé yo, por ejemplo, que una función es inyectiva. Lo que dicen es, bueno, si la función en x1 me da igual que en x2, lo que tengo que mostrar es que x1 es igual a x2. O sea, si dan lo mismo, es que es el mismo punto. Y esa es la manera de demostrar que es inyectiva. Bueno, acá hacemos algo similar. Les puse las etiquetas 1 y 2. Entonces lo que tengo que mostrar es que si permuto las etiquetas, no me cambia nada. Entonces, si tengo una solución que al permutar las etiquetas no me cambia nada, bueno, bingo, etiqueté, pero no hay problema. Un permute de etiquetas me deja las cosas sin modificar. Y eso es lo mismo que decir que no puse etiquetas o no puedo poner etiquetas, porque da lo mismo que las ponga de una manera o de la otra. Bueno, este no es el caso. En este caso, si permuto R1 con R2, me quedan dos funciones completamente distintas, porque psi sub alfa y psi sub beta pueden ser funciones de onda distintas. Una puede estar en nivel 1, otra puede estar en nivel 3. Bueno, no necesariamente son las mismas. Entonces, si permuto esto, si sub alfa de R1, si sub beta evaluado en R2, es distinto de psi sub alfa evaluado en R2. Bueno, me queda una función distinta, no es la misma. Psi sub beta evaluado en R1. Entonces, no me sirve. Porque lo que busco es que sean, que no se modifique cuando permuto R1 con R2. Bueno, y R2 con R1. Que esa es nuestra manera, el truco para modelar lo que llamamos indistinguibilidad. Qué difícil esa palabra, indistinguibilidad. Bien. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar esa solución para construir una solución que sea la misma cuando permute las etiquetas? Bueno, la forma de hacerlo es esta, por ejemplo. Bueno, esta combinación particular de soluciones fíjense que sigue siendo una solución válida, simplemente que le sumé alfa y beta con R1 y R2, le sumo la solución con alfa y beta con R2 y R1, puestas al revés. Si cada una es la solución de la ecuación de Schrödinger, cualquier combinación es solución, y esta combinación particular, bueno, le pongo un 1 sobre raíz de 2 para que siga quedando normalizada, si cada una estaba normalizada. Esta solución es simétrica ante el intercambio de partículas. Bueno, evidentemente,
cambio R1 por R2 y me sigue dando lo mismo. Y otra combinación útil es esta, la antisimétrica. Bueno, la misma historia, no lo puedo copiar, pero con un signo menos. Entonces, la psi sub S es igual a la psi sub S cuando permuto. Fíjense, bueno, obviamente no cambia nada. Y la psi sub A, que tiene la A por antisimétrica, nos da que cambia el signo, por eso la A de antisimétrica. Cuando permuto me queda esto. Bien, bueno, la segunda no nos importa que no nos dé exactamente igual, no nos da, digamos, exactamente. A ver, la función de onda cambió, pero no importa, porque lo que tiene sentido físico es la distribución de probabilidad. La psi sub A no cambia. Bueno, ahí el signo, cuando tomo el módulo al cuadrado, se me va. Entonces, la distribución de probabilidad es simétrica en intercambio de partículas. Y entonces, todas las cantidades físicas que se pueden calcular no van a depender de si la función de onda es, perdón, me comí la A. Si la función de onda es simétrica o antisimétrica. Bien. Bueno, ocurre que en el universo hay partículas que son describibles cuando junto más de una con una función de onda total simétrica y hay partículas que son describibles con una función de onda total antisimétrica. Hay de las dos. A la primera se la llama, van a tener una estadística distinta, las vamos a tener que contar de manera distinta. A las primeras se las llama, las de función de onda total simétrica, se las llama bosones. Estas, las que tienen la función de onda simétrica, se las llama bosones y van a ser partículas con spin entero, y a las que tienen función de onda total antisimétrica van a tener otra estadística. Ahora vamos a ver por qué. Se la llama fermiones y son partículas con spin semientero. Lo curioso es, por lo menos a mí no me deja de sorprender, que uno agarra la ecuación de Schrödinger, pone dos partículas que no interactúan, la resuelve, pide que sean indistinguibles y obtiene que las funciones de onda tienen que ser o así o así. Y uno va al universo y encuentra que hay de esas dos partículas. Es loco, ¿no? Es como que uno se armó una maqueta del universo y encuentra en la maqueta cosas que todavía no observó en el universo y después va al universo, lo observa y están ahí. Es la maravilla que tienen estos modelos matemáticos, ¿no? Uno continúa con el modelo y obtiene cosas en el modelo que después puede chequear si están o no en la realidad. Bien, entonces fíjense lo que ocurre cuando yo pongo dos partículas en el mismo estado. O sea, ahora lo que voy a hacer es alfa igual a beta. Recuerden que alfa
era la etiqueta de cada una de las funciones de onda individuales, que son soluciones de la ecuación de Schrödinger para una partícula. Entonces pongo que está en el mismo estado, el que llamé alfa y el que llamé beta. Por ejemplo, N1, L1, ML0, por ejemplo. Si estoy con el potencial, era el potencial del átomo de hidrógeno. Bueno, ¿qué le va a ocurrir a la función de onda antisimétrica? ¿Cuánto me va a dar? Si sub alfa R1, si sub alfa R2, menos si sub alfa R1 o R2 por si sub alfa R1. ¿Cuánto me da esta cuenta? Profe, eso tiene que ver con el principio de exclusión, ¿no? Perfecto, esto es el principio de exclusión. Ah, ahí está. ¿Cuánto nos da esto? ¿Algún alma generosa que lo diga? ¿Da 0? Da 0, efectivamente. Tengo lo mismo en un término y en otro y están restando, eso da 0. Eso es que no puede haber dos de estas partículas describibles con una función de onda antisimétrica en el mismo estado cuántico. Bueno, hay que agregar el estado de spin, obviamente, porque si no, no me da. De hecho, de ahí se postula también la cuestión del spin. Pero esto es el principio de exclusión. Fíjense cómo sale de la ecuación de Schrödinger metiendo más de una partícula y poniendo la indistinguibilidad. Bueno, entonces hay partículas que obedecen al principio de exclusión de Pauli, es decir, no puede haber dos en el mismo estado cuántico, y hay partículas describibles por una función de onda antisimétrica simétrica total. Bueno, hagan la cuenta ustedes, me va a quedar raíz de 2 por si alfa R1 por si alfa R2, que es más probable que estén en el mismo estado cuántico. ¿Sí? Los fotones tienden todos a estar en el mismo estado cuántico y bajo ciertas condiciones esa probabilidad aumenta mucho. Y eso es, por ejemplo, lo que se usa para fabricar un láser. Uno logra formar una cavidad donde hay fotones yendo y viniendo, rebotando entre dos espejos, todos bailando en el mismo estado cuántico, con la misma función de onda. Y se ha logrado hacer eso también con átomos, lo que se conoce como la condensación de Bose, poner todos los átomos exactamente con la misma función de onda. Bueno, obviamente se tiene que enfriar mucho y se tiene que poner, para lograr eso hay que trabajar mucho experimentalmente, pero se ha hecho y se ha fotografiado entre comillas. Bien. Y después hay chistes nerds sobre esto. Me acuerdo una vez cuando yo era alumno y nos distribuíamos en el aula para el parcial de cuántica, el docente decía no se hagan los bosones para que nos desparramemos bien en el aula. Bueno, estupideces por el estilo. Bueno, pero tenemos estos dos tipos de partículas que salen de resolver la ecuación de Schrödinger y de pedir la condición de indistinguibilidad. Partículas que tienen una función de onda total simétrica y otras que tienen función de onda total antisimétrica. Entonces volvemos al principio. Se me está haciendo un poco largo esto, pero volvemos acá y la estadística cuántica la vamos a dividir en dos porque va a depender de qué tipo de partículas tengamos. Si son bosones, los que habíamos anotado acá, que fíjense que es más probable comparado con lo que tengo en
clásicamente de que estén en el mismo estado cuántico, y fermiones que no puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico. O sea, si tengo dos monedas que son fermiones, no pueden aparecer las dos iguales en el mismo estado cuántico. Necesariamente una va a estar en un estado y la otra va a estar en otro estado. Bien, entonces, fíjense que la manera de contar, debido a esto que las partículas son idénticas, es distinta a la forma de contar clásicamente, y por lo tanto la estadística que me va a surgir de resolver esto es totalmente distinta. Bueno, voy a checar esto para seguir indicando que estoy dentro del apartado de estadística. Y todavía vamos a seguir un rato más. Bueno, cuando tengo muchas partículas, entonces, la estadística va a ser distinta. No voy a hacer la demostración porque llevaría es todo un capítulo de los libros dedicados a esto. Simplemente voy a dar el resultado y con esto cerramos la clase. Voy a agrandar porque si no... Bueno, vamos a hablar entonces de funciones de distribución. Y vamos a describir las cosas estadísticamente a través de estas funciones. Y voy a poner así NI o N de E sub I va a ser el número de partículas con energía E sub I. Bueno, esto va a estar dado por un producto de dos cosas. Una es lo que vamos a llamar la función, la densidad de estados, de G sub I, o G de E sub I, que esto va a depender del sistema físico, es el número de estados que voy a tener con energía E sub I. Va a depender del sistema. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno voy a tener dos estados posibles con energía menos 13,6 electronvolts. El estado que tiene el spin para arriba y el estado que tiene el spin para abajo. Ahí tengo dos estados para esa energía. En el nivel 2 voy a tener 8 estados posibles. 2 con el orbital L igual 0 y 6 con el orbital L igual a 1. Entonces, para la energía correspondiente al nivel 2, G va a valer 8. Bueno, así. Eso depende de mi estado físico. Si tengo un pozo de potencial en una dimensión, bueno, va a ser otra cosa, etc. Y después, acá sí va la función de distribución, FI o F de E sub I. Vamos a llamar la función de distribución a la probabilidad de que el estado de energía, de que un estado, porque puede haber muchos. Subí esté ocupado. O sea, haya una partícula en ese estado de energía. Bien, entonces, fíjense que toda esta historia es porque a nosotros nos interesa saber cuántos electrones tengo en un conductor por unidad de volumen. O sea, esto, el NI que tengo ahí al principio. Voy a ponerlo así para
ser consistente. Bueno, cuando pasamos al caso continuo, cuando entramos a teoría de bandas y tenemos un continuo de estados permitidos de energía, entonces lo vamos a escribir de esta manera. dNAD va a ser el número de partículas por intervalo de energía. A GD le seguimos conservando el nombre. Pero ahora es densidad de estados. O sea, número de estados posibles por intervalo de energía. Y esto no me cambia. FDE es la probabilidad de que el estado de energía E esté ocupado. Bien, entonces GD depende del sistema físico que esté en cuestión. Y este FD va a depender del tipo de partículas. Por ejemplo, el GD puede ser, tengo una caja de un determinado volumen, ese es mi sistema físico. Y ahí le tiro adentro, puede ser, le tiro partículas clásicas, como un átomo de un gas ideal, o le tiro fotones, que estarían rebotando entre los espejos de la caja, o le tiro electrones, que sería lo que tenemos dentro de un conductor, que están encerrados, atrapados en el volumen del conductor. Bien, entonces, FD que depende del tipo de partículas, vamos a tener 3 sabores. Le voy a poner MB, que es Maxwell-Boltzmann. Va a ser una constante por E a la menos E sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Esta es la estadística de Boltzmann. La vieron en Física 2, es para partículas distinguibles. O sea, clásicas. Vamos a poner el título de Maxwell-Boltzmann. La estadística para partículas llamadas bosones con función de onda total simétrica están descritas por la estadística de Bose-Einstein. Y va a tener esta forma. Bueno, fíjense que el E a la alfa, en particular si el número de partículas no es constante, por ejemplo los fotones que se pueden absorber o reemitir, en ese caso se anularía, o sea, daría igual a 1, alfa igual a 0, E a la alfa igual a 1, y lo que me queda es muy parecido a la distribución de Boltzmann, es una exponencial negativa si puedo despreciar el 1. ¿Sí? Si puedo despreciar el 1, obtengo la estadística clásica.
Esto vale para bosones. Bueno, de hecho se llaman bosones porque obedecen esa estadística. O sea, son indistinguibles y la función de onda total de onda va a ser antisimétrica, simétrica. O spin entero. Todo equivalente. Y por último, Fermi-Dirac y esta función de distribución va a ser expresable así: E menos C de Fermi sobre K de T más 1. Esta es para partículas que vamos a llamar fermiones, como los electrones, spin semientero, y son también partículas indistinguibles, pero su función de onda es antisimétrica. Bien, entonces vamos a hacer el dibujito de esta última. Obviamente dimos todo esto sin demostración. Fíjense que las dos, Fermi-Dirac y Bose-Einstein, tienden a la distribución de Boltzmann, o de Maxwell-Boltzmann. Si despreciamos el 1, las tres nos quedan iguales. ¿Sí? No hay diferencia. Bueno, ¿cómo es esta función? Y cerramos acá la clase. Bueno, imaginemos, voy a hacer el primer gráfico a t igual a 0. Si t es igual a 0, fíjense que tengo e a la algo, donde el denominador es 0. Entonces, si el denominador es estrictamente 0, e menos e de Fermi me va a dar un número, dividido de 0 me va a dar infinito. E a la infinito, de acuerdo a si es negativo o positivo, me va a dar o infinito o 0. Entonces, supongamos que e es menor que e de Fermi. Entonces, e menos e de Fermi estará por algún lado, acá. Entonces, si la energía es menor que la energía de Fermi, me queda e a la un número negativo sobre 0, me queda e a la menos infinito. E a la menos infinito tiende a 0. 0 más 1 me da 1. E a la... bien. Sí, dije bien. E a la menos infinito me da 0. 0 más 1 me da 1. 1 sobre 1, 1. Así que lo que tengo es probabilidad 1 de que esté ocupado hasta la energía de Fermi. Y a partir de ahí, si la energía es mayor que la energía de Fermi, eso me queda e a la infinito. E al infinito es infinito, infinito más 1 es infinito, 1 sobre infinito, 0. A partir de ahí, la distribución vale 0. Es decir, tenemos algo bastante intuitivo, es decir, los electrones están ocupando todos los estados más bajos de energía hasta un cierto valor. ¿Cuál va a ser ese valor? ¿O de qué va a depender ese valor? De cuántos electrones tengan. Se me acabaron los electrones y llegué a la energía de Fermi. Bueno, ese es el concepto de energía de Fermi. Completo los niveles hasta que se me acabaron los electrones. Cuando se acabaron los electrones, esa es la energía de Fermi. Eso nos va a ser útil para un conductor, que es lo que queremos atacar cuando veamos ahora lo de la conductividad para el caso cuántico.
¿Qué pasa cuando cambia un poquito la temperatura? Bueno, T igual a 0, lo puse en celeste, voy a cambiar la referencia. T igual a 0. Supongamos que aumenta un poquito la temperatura. Bueno, no lo vamos a hacer, pero lo pueden graficar en la computadora. Van a tener esta vale para T mayor que 0. Uno puede cambiar mucho la temperatura y van a ver que la distribución cambia un poquito, pero no mucho. Es decir, lo único que puede ocurrir es que los electrones de más energía adquieran un poquito más de energía. Pero ese es esencialmente el cambio cuando aumento la temperatura. Voy a tener casi todos ocupados los de más baja energía y los de más alta energía un poquitín más ocupados. Ese es todo el cambio que se va a producir. Fíjense que esa forma de bajada que tiene la curva es parecida a una exponencial negativa. Bueno, que es la distribución de Boltzmann, una exponencial negativa. Bueno, y se hizo muy tarde por abundar en detalles de estadística, que no era la idea, pero seguimos por ahí. Así que vamos a dejar ahí por ahora la clase de hoy.